Garladito, orientadores acompañando a las familias en tiempos de pandemia. Muy buenos días para todos. El día de hoy estamos en nuestro Garladito. Seguimos abordando el tema de orientación vocacional, invitando a personas cercanas a nuestras instituciones educativas para que nos cuenten un poquito cómo ha sido esa experiencia de vida y esa elección de una carrera profesional. El día de hoy nos acompaña Hermes Hernán Bolívar Torres. Él es egresado de la institución educativa Gonzalo Jiménez de Quesada de Suezca. Se graduó en la promoción 2008 y hoy viene a contarnos detalles de qué ha pasado con su vida durante este tiempo. También nos acompaña Lina, escolar de la IED Gonzalo Jiménez de Quesada de Suezca. Entonces le doy la palabra a Lina para que nos salude y posteriormente pues a Hermes para que nos salude. Bienvenidos, adelante. Okay, muchas gracias, Gloria. Para todos y todas, tanto de la región Almeidas como todas las personas que nos pueden ver por medio de las redes sociales, bienvenidos a este nuevo Garladito en busca de brindar orientaciones, compartir experiencias de vida frente a la orientación que brindamos y acompañamiento a nuestros estudiantes en esto de la orientación vocacional. El día de hoy nos acompaña un invitado egresado de nuestra institución de la promoción 2008. Vamos a dialogar con él, a comentar sobre su experiencia de vida posterior al egreso de nuestra institución. Entonces le doy la palabra a Hermes para que nos salude y se presente. Buenos días a todos, mi nombre es Hermes Bolívar. Pues ya como ustedes lo comentaron, yo pues terminé mi bachillerato, pues salí del bachillerato en la promoción 2008 en el Gonzalo Jiménez de Quesada. Y pues en la actualidad soy biólogo, realicé mis estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Colombia y actualmente estoy terminando mis estudios de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y pues me encuentro, digamos, radicado en este momento en México. Listo, Hermes. ¿Y cuánto llevas radicado en México? Ya llevo un poco más de 2 años. Yo llegué aquí a principios de 2019 y ya prácticamente poco, ya casi 2 años y medio. Ok, listo. Entonces, bueno, la idea es que nos regales una breve descripción de cómo fue la experiencia de bachillerato y posterior la salida de bachillerato, cómo fue el ingreso a la universidad. Pues para mí el bachillerato fue una época fuerte en realidad. Yo creo que siempre para todos no son épocas fáciles porque pues primero es la adolescencia y toda una serie de procesos y demás. También hay una serie a veces de conflictos y esto, digamos, por lo menos mis primeros años para mí no fueron los más cómodos, lo debo confesar, quizá fueron los últimos años los que disfruté más del bachillerato, donde fortalecí más, digamos, las amistades que incluso todavía al día de hoy tengo, por lo menos con algunos excompañeros del colegio. Y ya pues posterior a ello, cuando terminé, digamos, el bachillerato, pues duré 1 año sin estudiar, la verdad, duré 1 año en casa porque no estaba seguro de qué estudiar. O sea, si bien en el mismo bachillerato descubrí que lo que me gustaban eran las ciencias, o ya sentía cierta atracción por hacer algún tipo de actividad ligada a la ciencia, no estaba seguro, digamos, cuál carrera debía tomar. Precisamente por lo mismo, porque digamos que me gustaba la química, la física, la biología, pero pues entre todo ya buscando un poco como ya en internet y ya un poco en libros y en textos, pues comencé a ver que la biología era bastante integrativa. O sea, a diferencia de otras ciencias, la biología tú estudias aspectos de la física, aspectos de la química, porque igual, digamos, el estudio de la vida tiene una alta relación con esas otras disciplinas. Entonces, eso me llevó a inclinarme por estudiar biología. Yo, antes de estudiar en la Nacional, eso fue ya para el año 2010, yo entré en una universidad privada, la Universidad Inca de Colombia. Ahí estuve haciendo unos semestres de biología. Me comenzó a ir muy bien, o sea, la verdad, ahí sí comencé a descubrir que eso era lo mío, a lo que me quería dedicar. Y ya pues varios compañeros me decían, no, pues tú eres muy pilo, no sé qué, ¿por qué no te presentas a la Nacional? Yo la verdad tenía mis dudas porque decía, no, pues la verdad no es fácil presentarse a la universidad. Cabe aclarar que ahorita pues uno se presenta por puntaje ICFES por el tema de la pandemia, pero en ese entonces o antes de la pandemia pues uno tiene que hacer un examen de admisión que ciertamente no es fácil, ¿sí? O sea, a pesar de que tuvo una reforma no hace mucho,
incluso antes, yo apliqué con el examen anterior a la reforma que hicieron y era todavía incluso más complicado pasar. Entonces, finalmente, después de 3 semestres de haber estado en la INCA, me opto por presentar el examen también por cuestiones económicas. Digamos, mi mamá ya estaba teniendo dificultades para seguirme pagando la universidad pues de manera privada. Y pues le comento a ella, le digo, no, pues mire, yo me quiero presentar a la nacional, a ver cómo va. Y ella me dijo, sí, hágale. Me dio el dinero para el PIN, lo compré, me presenté y pues pasé. Eso sí fue, digamos, yo creo que para todo egresado de la nacional, creo que un día que es de gran felicidad es el día que te dicen, fuiste admitido a la Universidad Nacional de Colombia. Eso es algo que te cambia la vida. Ya después de eso, pues oficialmente entro a la universidad y pues sí, ahí sí fue un cambio de universo tremendo. Fue encontrarse con muchas personas con las que coincides intelectualmente, con las que compaginas en muchísimos aspectos, también entras en muchas dinámicas sociales y demás que compartes en la universidad, porque pues la Universidad Nacional es como un país chiquito, o sea, hay personas de todo el país, entonces convives con personas, no sé, que vienen de la costa, que vienen de la Amazonía, que vienen de los llanos, ¿sí? Y eso es impresionante, poder tener la oportunidad de tener ese intercambio cultural que muchas veces incluso de pronto quizás ahorita en las regiones, no sé, tú en Suezca o en Guatavita o en Chocotá, pues ahorita ya hay más personas de otras partes, pero en ese entonces, cuando éramos un poco más jóvenes, pues en realidad éramos pueblos pues muy locales, o sea, era raro a veces ver personas que vinieran incluso de otras partes del país. Y claro, ya pasar, digamos, de un entorno donde tú estás como bastante focalizado y encerrado a un entorno tremendamente abierto, donde interactúas con personas de diferentes partes, con diferentes pensamientos, pues eso es una gran experiencia. Entonces, yo siempre he creído que pues uno de mis mejores años hasta el momento pues ha sido cuando hice mi pregrado en la Universidad Nacional de Colombia. Y ya, pues, posteriormente a eso, pues ya finalicé mis estudios en 2017, ya comencé, pues, como trabajo. Posteriormente a eso, pues, me salió un trabajo haciendo consultoría ambiental, un trabajo cortico, fue un contrato como de 2, 3 meses. Y después estuve trabajando para una institución del gobierno, una institución medioambiental, bueno, que trabaja con medio ambiente y diversidad, que se llama el Instituto Sinchi. Ellos trabajan básicamente estudiando la diversidad de la Amazonía. Ahí estuve pues colaborando básicamente haciendo temas con bases de datos de plantas, almacenando tejidos y bueno, trabajando también en laboratorio. Y ya durante ese periodo pues ya busqué, digamos, dónde hacer mi maestría. Hubo aquí la opción aquí en México y pues ya me vine para acá y pues aquí estamos. Ok, listo. Bueno, dentro de esa experiencia en la Universidad Nacional, ver que sí es posible para el estudiante ingresar a una universidad pública, ¿cuáles serían esas orientaciones, consejos a partir de tu experiencia para poder prepararse y presentarse a una universidad como la Universidad Nacional? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque entonces sí creo que hay que ponerse, digamos, un poco con la disciplina de estudiar, de repasar esos temas. Afortunadamente, bueno, ya sea ahorita por ICFES o cuando se vuelva, digamos, a la normalidad y toque otra vez pues, presentar un examen de admisión, pues muchas veces la misma universidad también ofrece guías, o sea, digamos, hay como simuladores y eso, la idea también es que uno puede entrar por ahí, comenzar como a familiarizarse un poco con el examen y los temas que preguntan y a partir de ahí sí comenzar a estudiar pues los temas que se presentan en el examen. Pero yo sí creo que se requiere de mucha disciplina. Algunos compañeros con los que hablaba pues entregaron mucho al estudio autónomo, así incluso hubieran ido a un preuniversitario. Me decían, no, aquí hay que ponerse a revisar estos temas por tu cuenta, a estudiarlos por tu cuenta, para ahí sí poder entrar, porque de otro modo, pues, no es que el que no entra sea bruto o algo así, no es que la competencia es enorme, es decir, los cupos son bastante peleados, es mucha gente la que aplica y pues tristemente pues mucha gente se queda por fuera, entonces sí hay que hacer un poco el esfuerzo por la competencia porque pues todos quisiéramos, digamos, poder entrar y que se dieran los cupos y bueno, eso es otra problemática, pero de momento pues esa es la opción que hay y lo importante que yo creo que hay que decir es que sí se puede, o sea, es que sí es posible, o sea, yo en lo personal siempre tuve mucho mis dudas, incluso cuando estaba en la INCA yo decía, no, yo siento que no pasaría,
y con decirles abiertamente que en ese entonces yo ni siquiera completé todo el examen. Me faltaron 10 preguntas, no me alcanzó el tiempo. Y aún así pasé. Entonces, eso es como una lección para decirles, de poderse se puede, pero uno también tiene que poner de su parte. Claro, y es muy importante lo que nos mencionas y sobre todo en esta época donde al estudiante se le ha devuelto un poquito esa responsabilidad por el autoaprendizaje, ¿no? Por cómo regulo yo qué contenidos necesito, quiero aprender y cómo el contexto de la virtualidad pues hace que se abran muchas más ventanas y que pues tenga que hacerse ese ejercicio autónomo del que tú hablas y que nos cuesta muchísimo dentro de nuestros contextos escolares, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a que el profe está ahí todo el tiempo y nos indica qué hay que hacer, cómo se hace y listo. Usted cumple con hacer la actividad, no más. Pero escuchándote un poco, reflexiono en relación a eso, a cómo o cuán valioso es el hecho de poder tomar mis propias decisiones en relación a cuáles son mis intereses y empezar a hacer esas indagaciones pues de forma autónoma, ¿no? De igual manera, complementando lo que nos comenta la compañera Gloria y en acuerdo, también es importante resaltar lo que Hermes nos dice sobre la disciplina, el interés que yo le brindo a lo que quiero lograr y cómo voy generando esa disciplina desde ese aprendizaje autónomo en busca del logro del objetivo que yo quiero. Entonces es importante resaltarlo y cómo es de importante ver que a veces nos sentimos inseguros, de que a veces no sabemos, pero de cuando tenemos los objetivos claros, tenemos esa disposición y una disciplina, lo podemos lograr. Listo, Hermes. ¿Cómo seleccionar biología? Tú nos decías que habías consultado libros, fuentes en internet, pero ¿cómo se da realmente la decisión de tomar una carrera como la biología? Bueno, eso es una pregunta muy, muy interesante y me atrevería a decir que también es difícil de responder. A nosotros siempre nos han dicho, por lo menos, bueno, cuando ya estaba propiamente en la universidad, que muchos de los grandes científicos o biólogos que se dedicaban a estas carreras, pues tenían algo que se llama capacidad de asombro, es decir, que te da curiosidad, que te impresiona lo que sucede en el mundo. Yo solo vine a descubrir la capacidad de asombro como prácticamente hasta que terminé la universidad, entonces es muy chistoso porque realmente eso no siempre se da en el momento. Yo creo que es cuando uno comienza a percibir, digamos, qué cosas le gustan, digamos. En mi caso, pues a mí me gustaban las ciencias en general, ¿sí? Y me comenzó a llamar la atención que en la biología tú podías estudiar de todo y puedes trabajar de todo. O sea, hoy día podemos hablar perfectamente de bioquímica y hay toda una rama ahí para dedicarse toda la vida, o sea, solo una cosita de la bioquímica. Y también, digamos, hay otra área que se llama la biofísica y también hay un pocotón de cosas a veces que son tremendamente complejas y que incluso hasta el día de hoy no se han abordado. Yo creo que también eso me llamó mucho la atención, el hecho de que en la biología habían muchas cosas nuevas por descubrir y en ese aspecto digamos que no me equivoqué, o sea, hoy por hoy la biología manda mucho la parada en bastantes aspectos y por lo menos algo que hizo evidenciar la importancia, digamos, del estudio en la biología, pues es todo este contexto de la pandemia, es decir, si nosotros no tuviéramos todo el conocimiento que tenemos actualmente en el área de las genómicas y todo esto que tiene que ver de trabajar con el ADN y demás, créeme que nosotros no tendríamos en este momento vacunas. Estaríamos todavía a años de poder producir una vacuna contra el COVID. Y sin embargo, después de un año de la pandemia, se pudo sacar una vacuna y se está vacunando a las personas. Y hay que decir algo que es importante de pronto ya dentro de este tema, y es que nunca en la historia de la humanidad se había podido producir una vacuna tan rápido después de que aparecía una pandemia. Entonces, ahí es donde uno se impresiona realmente de las capacidades que se tiene de poder estudiar esto, y en su momento yo creo que también lo vi y lo descubrí de una u otra manera lo que es estudiar la vida y lo complejo que es, y eso fue lo que yo creo que me llamó mucho la atención de decir, no, pues si me quiero dedicar a esto. Fue también digamos, un tiro arriesgado porque en su momento dije, no, me fui por la biología más porque lo integraba todo, pero ya cuando me comencé como a involucrar directamente con la carrera, pues dije, no, sí, definitivamente esto es lo mío, no solamente me iba bien, sino que me gustaba, y hoy por hoy es un tema que todavía me fascina mucho. Hermes, te hago una pregunta. ¿Hay alguna situación distinta a esa consulta que tú hiciste que haya influido en tu toma de decisión? ¿Conociste a algún biólogo, alguna experiencia o interacción con alguien que te hubiese hecho asegurarte más de que esa decisión sí
¿Sí era la que tú querías para tu vida? Pues más que de pronto una persona, yo creo que más a veces experiencias dentro de, no sé, y tú como documentales, yo siempre, más allá de la biología, siempre me vi más inclinado a estudiar temas relacionados con la astronomía, es decir, siempre me fascinó el tema de, no sé, poder estudiar las estrellas, no sé, el tema de que a veces está que los lanzamientos en NASA, yo recuerdo que antes eso sí fue antes de terminar el bachillerato, una vez en Señal Colombia transmitieron un documental que ya es medio viejito, obviamente ya por la época, que se llamaba la carrera espacial, y a mí me fascinó, porque sí te hablaban de todo el boom que hubo en esa época ligado a la carrera espacial. Eso fue lo que a mí me confirmó que yo quería estudiar ciencias. Yo por aquí me voy, ya estaba decidido que era por ahí. Poco después comencé a ver también el tema de que la biología era integrativa, pero también que estaban haciendo unos temas, de hecho, que es el área en el que yo trabajo, digamos que es como mi especialidad, entre comillas, que es una disciplina que se llama astrobiología, que trabaja básicamente en la búsqueda de vida en el universo. Y yo también ya para ese entonces estaba escuchando el tema de la astrobiología, aunque no estaba todavía muy del todo convencido, pero decía, uy, sí, pues sería genial trabajar en eso. Entonces yo creo que fueron eso como los factores que fueron influyendo para que me inclinara por la biología como área de estudio. Hermes, digamos que en ese proceso de elección, de definir qué quiero estudiar en relación a la astrobiología, la biología, ¿qué ha sido lo más difícil en el proceso de buscar qué hacer después de terminar el colegio? O sea, cuando ya determino qué quiero estudiar, qué quiero hacer, en ese proceso de pronto de estar un tiempo sin estudiar, ¿qué fue lo más difícil después de terminar el colegio? Pues en definitiva comenzar a buscar universidades. Yo creo que eso fue un paso muy fuerte porque pues tú sí te estrellas contra la realidad, digamos, de decir, bueno, consultas universidades privadas y ves que incluso para ese entonces ya había universidades que eran completamente accesibles para cualquiera que sea de clase media. Entonces ahí sí uno dice, bueno, yo me fui por tanto, digamos, por eso también me fui a la Universidad Inca, porque era una universidad, digamos, para su momento accesible. Entonces dije, bueno, pues me fui por ahí. Y también pues tratar, digamos, de persuadir en ese entonces pues, a tus papás, ¿no? De decirles, mira, yo quiero estudiar esto. Y que ellos también estén inclinados a apoyarte, porque muchas veces, o sea, no fue mi caso, pero sí es de incluso compañeros y eso que dicen, no, pero yo quiero que usted estudie algo para que sirva para que le dé plata. Sí, así literalmente. Me pasó con amigos, no voy a dar nombres, pero sí conocí casos de amigos del colegio que les pasó eso, que les decían así, usted tiene que estudiar algo que dé plata, una ingeniería o derecho, y entonces sí, que supuestamente, principalmente mi mamá, pues sí me apoyó, digamos, en ese proceso cuando estuve en la universidad privada. Después le dije, quiero ir a la nacional, y ella me dijo, sí, me dio el dinero para pagar el PINI, y me presenté allá, y pues eso fue muy bueno, porque ya pues por lo menos en la nacional el tema económico dejó de ser problema. Pero es una preguntita un tanto íntima. ¿Tus papás son profesionales? ¿Tuvieron la oportunidad de hacer una carrera profesional? No, mi mamá apenas terminó la primaria y no terminó el bachillerato, y mi papá ni siquiera terminó. ¿Y a qué se dedicaban? ¿De dónde salió el recurso para que tú pudieses estudiar? No, pues del campo, pues mi mamá siempre ha trabajado en el campo con ganado, con vacas, produciendo leche, es lo que siempre hemos hecho. Lo que pasa es que en ese entonces, pues digamos, no estaba yendo muy bien, entonces sí se pudo como a partir de eso poder, digamos, cubrir ese tipo de gastos. Ya después, pues hubo, digamos, una serie de cuestiones pues complejas, y ya desafortunadamente, pues yo me presento a la nacional, y ya ahí digamos que por lo menos ese tema, pues eso aumentó. Ok, Hermes, sí, es importante resaltar que Hermes, pues, su familia es del campo, una familia trabajadora, ellos son de la vereda Cuayat, si no me equivoco. Entonces, pues también podemos ver cómo esas situaciones o las dinámicas familiares como las vivimos, pues no son impedimento para que podamos lograr los objetivos de llegar a estudiar una carrera universitaria, sino de buscar los medios y las estrategias para poder lograrlo. En esa situación de salir del colegio, de vivir universidades, ¿cómo fue enfrentar esas dificultades, Hermes, a nivel personal? O sea, ¿qué habilidades desarrolló esas dificultades y cómo hiciste para enfrentarlas? Bueno, yo creo que uno de los retos bastante grandes fue pues irse a la ciudad, digamos, pasar del pueblo a la ciudad tampoco es fácil. Son otras dinámicas, o sea, tú digamos vienes de un pueblo donde todo es tranquilo, donde
no corre ciertos peligros, en la ciudad ya toca correr más, ya toca estar más pendiente, porque pues, si no te roban o yo qué sé. Y sí fue fuerte, digamos, yo recuerdo que, digamos, una cuestión, bueno, es como una anécdota interesante. La Universidad de Inca está en la carrera 13 con calle 24, en pleno centro. Y ya ustedes se imaginarán más abajo por la Caracas qué es lo que uno se encuentra. Pues ahí está, digamos, lo que es la localidad de Santa Fe, toda esta zona de tolerancia. Y tú llegar de una a enfrentarte con esa realidad viniendo de pueblo no es nada fácil. Yo creo que a mí sí me aterraba a veces eso. De esas dinámicas en la ciudad, pues eso es bastante fuerte en realidad. O sea, sí te sorprende ver ese tipo de cosas y que quizá comenzar a darte cuenta que no todo es perfecto, que realmente en el país hay toda una serie de problemas socioeconómicos y especialmente sociales que hacen que por lo menos hayan todos estos procesos. Y yo creo que sí fue como una cuestión bastante fuerte, pues adaptarse un poco a eso, como a percibir esa realidad y entender que es parte del día a día. No lo digo solo quizá por la zona T, sino estas zonas de tolerancia, sino lo digo también por la propia dinámica de la ciudad, de tomar el Transmilenio, no sé qué, cumplir horarios, eso es bastante fuerte y uno a veces como que quizá no lo asimila. Ahora también uno se estrella con otras problemáticas sociales y tú no sé, las marchas, los paros, que digamos, igual en los pueblos tú a veces nada de eso, en cambio en la ciudad siempre está muy presente la protesta social y eso es algo de lo cual uno muchas veces es ajeno. Entonces creo que también te ayuda como a hacerte una mejor idea de la realidad que, digamos, que tenía en esa época el país y que todavía la tiene actualmente. Ok, y en ese proceso de adaptación a la ciudad, de enfrentarse a nuevas realidades, ¿cuáles crees que son las habilidades que desarrollaste para enfrentar ese proceso de adaptación? Yo creo que uno, más que todo, la paciencia se vuelve fundamental, pero de todo cuando uno está en la ciudad y que realmente todo marcha rápido, pues uno sí le toca ser paciente, de cierta manera también ser tolerante, saber que estás como conviviendo con otras personas. Y yo creo que lo otro que quizá también tarde un poco más en desarrollarlo es la empatía hacia el otro. O sea, entender que aquí están pasando cosas y que el país no solo eres tú, que porque uno viene de un pueblo porque todo allá está bien, no quiere decir que en el resto del país todo esté igual. Y yo creo que y es una de las cosas que a muchos de nosotros todavía nos falta, desarrollar empatía por el otro, por los otros. Unas cosas que creo que me alegra más, digamos, haber podido desarrollar. Eso sí, de una manera que te digo un poco más lenta que las demás, no solo fue llegando a Bogotá, eso fue todo un proceso de años, no solo cuando llegué a Bogotá, sino también cuando llegué a la Universidad Nacional y también ya incluso siendo profesional. Ok, bueno. Digamos que es importante resaltar eso que nos comentas de la empatía, de enfrentar también de pronto el miedo a un nuevo proceso, a una nueva experiencia y ver que es posible desarrollar esas habilidades para enfrentarnos a nuevas experiencias, enfrentarnos a las ciudades, enfrentarnos a una universidad, pero cuando tenemos nuestros objetivos claros y hacia dónde queremos llegar, pues podemos desarrollar todas esas habilidades que se requieren para esa adaptación a los nuevos procesos que estamos desarrollando o queremos desarrollar. ¿Qué habilidades debe tener una persona que quiera estudiar biología? Esa es una pregunta que, vuelvo y lo digo, es compleja de responder porque la biología es tremendamente compleja, es decir, la biología es estudiar los seres vivos, ¿sí? Básicamente, es el estudio de los seres vivos. Y partiendo de ahí, cuando tú vas y miras lo que son los seres vivos, o sea, de por sí hay un problema en la biología y es que nosotros todavía no tenemos claro qué es vida. Ya por ahí ya comenzamos mal, porque es un tema bastante complejo, pero ahí quiero como, digamos, irme un poco a mi respuesta, y es que primero, pues tenemos ese problema. Segundo, la vida en la Tierra es algo tremendísimamente diverso. Entonces, en la biología hay gente que le gustan, por ejemplo, no sé, los escarabajos y solo quiere dedicarse a los escarabajos. Puede decir, no, a mí me encantan los escarabajos, pero me encantan los escarabajos. ¿Sí? Hay otros que van a decir, no, a mí me encantan las plantas, entonces se dedican a hacer botánica. Y así, entonces muchas veces decir como, yo creo que la principal, eso sí me atrevería a decir que la principal habilidad o cualidad que debería tener alguien que curiosidad, es decir, nunca dejar de ser curioso, siempre estarse haciendo preguntas nuevas, siempre tratar de aprender algo nuevo, eso es importante. El biólogo, sobre todo el biólogo actual, no puede ser alguien cerrado, o sea, tiene que ser alguien que esté abierto a nuevas ideas
y abierto a escuchar a sus colegas y a colaborar. Yo creo que eso es una de las principales cosas, pero el resto yo creo que eso sí va a cada quien al gusto de quien, porque hay gente que le encantan los insectos y trabaja con eso, como hay gente que no le gustan para nada los bichos, pero aún así trabajan en biología y tú no sé, en áreas como biología molecular o como biología y eso les apasiona y les gusta mucho. Hay otros que están como más pegados por el lado de la medicina porque pues son en parte médicos frustrados, pero se dedican a este tema y por ahí encuentran el camino. Entonces, hay de todo. O sea, sí, el mundo de la biología es un mundo tremendísimamente complejo. Creo que eso es lo que más me alegra de ser biólogo, porque creo que es una de las cosas más maravillosas que hay. Que siempre hay cosas nuevas por preguntarse. Entonces, yo creo que eso también tiene que ser una cualidad importante, estar abierto a siempre estar haciéndose nuevas preguntas. Hermes, y de esas materias que los chicos ven en el colegio, ¿cierto? ¿Cuáles fueron esas materias que aportaron a tu profesión? Un poco para darles luces a ellos de cuáles son esos contenidos o gustos mínimos que nosotros pudiésemos evidenciar a partir de esa formación en bachillerato. Bueno, pues a mí, por ejemplo, siempre me gustaron mucho las ciencias naturales en general. O sea, cuando tú ves, creo que, si mal no me equivoco, no sé si todavía es igual, desde sexto a noveno uno siempre ve ciencias naturales y ya después lo que es de décimo y once ya uno ve como más profunda, entonces ves química y física, ¿no? Pero a mí todas esas me gustaban, ¿sí? O sea, sí, yo nunca tuve como problema en decir que me gustaba la química, me gustaba la física. Profesora de química, que si mal no me equivoco, creo que se llama Miriam Torres, y si me escucha, espero que por ahí enviarle un saludo. A mí ella me parecía una excelente profesora, o sea, yo aprendí mucho de química de ella, realmente sí sentí mucho el gusto por la química que ella hacía, a pesar de que pues muchos compañeros también a veces le recriminaban un poco su forma estricta de ser, pero a mí siempre me pareció una excelente profesora, no sé ahorita que estará dedicada, pero sí es cierto que ella sí aportó mucho, digamos, a mi gusto, por ejemplo, por la química, ¿no? Y en las ciencias naturales siempre me entendí muy bien, pero yo aquí quiero hacer una reflexión interesante y yo creo que el biólogo, sobre todo los chicos que quieran estudiar biología, tienen que estar abiertos a todo, o sea, no solo a las ciencias. O sea, tienen que, por ejemplo, aprender a escribir bien. O sea, eso es fundamental. Yo me pegué una estrellada contra el mundo en la universidad, fue por no saber escribir. Y al día de hoy, eso todavía me pasa factura. Al día de hoy uno escribiendo la tesis y te dicen, no, es que esto le falta un acento, es que está mal redactado, es que está no sé qué. Hay que aprender a escribir. O sea, eso es fundamental. Yo creo que cuando yo estuve en el colegio fui muy terco en ese aspecto y decía, no, ¿para qué esto? Quizás no está necesario, pero ahorita es una de las cosas de las que puedo decir abiertamente que me arrepiento porque uno sí tiene que aprender a escribir muy bien. O sea, y eso solo se desarrolla con práctica y si uno lo hace desde más joven, mejor. O sea, si uno ya sale del bachillerato escribiendo muy bien, a redactar muy bien, independientemente de la carrera en la que esté, o sea, si cuál derecho, si cuál ingeniería, si cuál la medicina, a las ciencias, en ese aspecto le va a ir muy bien, porque una persona que escribe muy bien, generalmente le va bien en todo, o sea, eso sí. Yo digo abiertamente, a mí me costó y me ha costado al día de hoy poder escribir bien, y eso es fundamental. Y lo otro, y eso sí también va también una lección para los muchachos, el inglés. O sea, hoy en pleno siglo XXI, el que no sepa inglés, ya pierde. O sea, abiertamente lo digo. El que no sabe inglés, mal. ¿Sí? Puede que uno pueda entrar a la Universidad Nacional y no necesariamente tenga que saber inglés, no. Pero sí es importante tener buenas bases de inglés. Porque ahorita, por lo menos, ahorita en ciencias, yo no me la paso leyendo libros en español. No. Si yo quiero saber lo último, no sé, un área de investigación en la que estoy trabajando, obligatoriamente me toca leer en inglés. Ni siquiera usar el traductor, ¿sí? Aunque ahorita los traductores son herramientas muy buenas, pero hay que saber hablar inglés. O sea, eso es fundamental. Yo todavía en eso también lo mismo. Todavía tengo mis problemas, todavía me falta, tengo que practicar más, digamos que estoy un poco como así de manera autónoma, tratar de profundizar un poco en ese tema, mejorar un poco la pronunciación, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero ahorita los muchachos, mejor dicho, eso sí, ya desde ya, y antes, y así mejor, más temprano que tarde, hay que aprender inglés. O sea, eso es fundamental.
de esos conocimientos, áreas específicas como química, física, docentes que nos impulsan también a definir esos objetivos o esa carrera que queremos formar para nuestra vida. ¿Cuáles podrían ser también esas habilidades sociales que podemos desarrollar en el colegio que nos pueden ayudar para estas experiencias posteriores en universidad? Bueno, yo creo que siempre son universos distintos, ¿no? Y así mismo uno se estrella un poco a la hora de llegar a la universidad de las realidades que digamos que uno como que con las que convive, que ya no convive en el colegio. Es decir, hay que aclarar, por ejemplo, en la universidad pues ya uno no va porque le toca, a veces como que ese es como el tema del colegio, como mis papás me mandan al colegio, ¿no? Pero ya en la universidad pues a ti no te están mandando, supone que uno va es porque quiere, ¿sí? Porque le interesa. Yo creo que ahí uno tiene que cambiar inmediatamente el chip en el que va uno cuando pasa del colegio a la universidad. Ahora sí hay que tratar de ser abiertos a la hora de hablar con las personas. Yo creo que fue una de las cosas que quizá me costó un poco cuando pasé, digamos, ya incluso ya cuando estaba en la Universidad de Inca, no tanto cuando ya entré a Nacional, porque ya había estado en el entorno universitario. Y es eso, digamos, tratar de ser abierto y ya como de hablar con las personas, compartir opiniones, pensamientos, y también eso es muy importante. Las habilidades sociales son importantes y tristemente, digamos, si bien a veces en el colegio, incluso en mi época, no las fortalecíamos tanto, porque siempre andamos como con el grupito de 2 amigos y ya, y yo con el resto del mundo no me meto, pues siempre es muy fuerte a veces llegar a eso en la universidad, cuando sí ya tienes que obligatoriamente desenvolverte más, porque eso también pues te abre puertas como profesional. Es decir, el hecho de desarrollar habilidades comunicativas te va a permitir en un futuro poder desenvolverte con otras personas, incluso en tu mismo ámbito. Es decir, yo también, y creo que una manera ingenua, me atrevo a decirlo ahora que lo recuerdo, estudié ciencias porque yo creí que el que estudiaba ciencias era el científico que la pasaba encerrado haciendo experimentos y no convivía con el resto del mundo, y no, que va. La ciencia no es eso, y por lo menos eso, o no es eso ahora. La ciencia ahorita es de compartir, de colaborar, de hablar. Tú ya no te cierras en el laboratorio, ¿no? Tienes un grupo de personas con las que discutes, digamos, problemáticas y experimentos y demás, y vas a congresos donde también hablas con otros profesionales y tienes que hacerlo. Si quieres, no sé, di tú, aplicar a una beca, digamos, en otro país para eso, también te toca ir al congreso y hablar con el investigador, así sea una persona súper pro, te toca dejar la pena y decirle, vea, me interesa su trabajo, quiero trabajar con ustedes, si hay una opción de beca, me gustaría ir a trabajar con usted, o incluso ya desde la distancia por correo, y perder esos miedos a enfrentar a los demás. Y eso yo creo que es una de las cosas que tristemente en los colegios nosotros, cuando somos estudiantes, como que quizá no percibimos o no las vemos como fundamentales, pero ya cuando nos encontramos en el ambiente profesional nos damos cuenta que son esenciales para poder desenvolvernos como buenos profesionales. En esa misma línea, pensaba yo en cuál es la oficina del biólogo, que en alguna medida me lo contestaste, pero es pensando en que hay muchos escenarios tal vez en los que se pueda desenvolver un biólogo, algunos tal vez de oficina, otros un poco más viajeros. Entonces me gustaría que nos cuentes pues desde tu saber cómo es esa vida del profesional en la cotidianidad. La oficina del biólogo yo creo que está en muchas partes. También depende a lo que te dediques, porque generalmente cuando trabajas con todo lo que es búsqueda de diversidad y demás, pues la mejor oficina que creo que tienen todos mis colegas es el campo. O sea, irse al monte a colectar muestras, yo creo que eso es toda una experiencia. No siempre es fácil, porque uno ahí sí realmente uno se estrella contra la naturaleza. Pero creo que es una de las oficinas más interesantes. Mira, aquí llegó quizá otra anécdota que le pasó a un investigador, nos la echó un profesor en la universidad, de un investigador muy famoso que ustedes lo buscan, creo que son varios. El apellido es Odum, son como uno de los mejores ecólogos que ha habido en la historia, o por lo menos en la historia del siglo pasado. Es muy curioso porque este señor una vez estaba trabajando, creo que con humedales, bueno, no sé. El hecho es que el señor estaba pues con ropa vieja, porque uno en el campo no va a usar ropa así elegante, no, uno se va, porque uno sabe que esa ropa vas a botarla así. Y llega este señor y se va por allá y metido en el barro tomando muestras y no sé qué. Y justo pasa una familia en carro, porque eso creo que fue en Estados Unidos,
Y el señor llega y para y le dice a uno de sus hijos, mira, tienes que estudiar para no volverte como él. Y entonces uno, pero pues hombre, es uno de los mejores ecólogos del mundo y le dice eso. Entonces es muy chistoso, ¿sí? Porque a veces como que los biólogos nos ven con un plano, o sea, los pueden ver en el campo sucios y eso, y jamás se pueden imaginar que uno es un profesional. Y eso es muy bonito también, porque el biólogo también se cultiva como persona también a ser humilde, y no es quizá que uno tenga que verse sucio eso, sino que realmente uno puede enfrentarse con el mundo y convivir con personas que viven de diferentes formas y así entenderlo mejor para sí, no solo como una cuestión, digamos, científica, sino también como una cuestión personal. Ahora, pues algo quizá triste, digamos, aunque ahí es donde yo digo a veces como esa típica frase de Star Wars que dice, te convertiste en lo que tanto anhelaste destruir, es que actualmente muchos biólogos, pues con todo este boom de la bioinformática, que es otra área en donde a partir de todas estas, digamos, cantidad de datos que ya hemos podido tomar de muestras, sobre todo de secuencias de ADN y todo esto, pues ya muchos de los biólogos se dedican a trabajar en computador. Y justamente cuando yo estaba en el pregrado, le decía a muchos amigos, no, es que a mí no me gusta la biología de computador, yo no quiero ser biólogo de computador. Y yo decía, es que eso de estar uno en un computador todo el día, no. La biología está afuera, no está en un computador. Y sin embargo, aquí en el posgrado estoy trabajando con bioinformática. O sea, aquí donde me ves, ahora me volví un biólogo de computador, entonces por eso digo, me convertí en lo que tanto anhelé. Y yo decía, no me va a volver eso, ¿sí? Y lo peor es que me gusta, o sea, es algo muy interesante porque también es un área muy nueva y hay muchas cosas por hacer, muchísimas, sí, o sea, si alguien de pronto está interesado en la biología, pero también le gusta la informática, puede dedicarse a esto y va a tener para trabajar de por vida, porque eso es lo que, pues de hecho es lo que ahorita está como en más auge, pero es interesante porque uno como biólogo, a lo que voy es que uno como biólogo puede estar en varias partes, puede ser desde el biólogo de computador, o sea, el que trabaja en el escritorio todo el día analizando bases de datos, como el biólogo que está allá en el campo colectando muestras o haciendo observaciones o haciendo montajes, digamos, no sé, para estudiar procesos ecológicos, y a la larga todo eso se integra, es decir, no es que sea más malo ser un biólogo de computador, como le digo yo, a ser un biólogo de campo, porque a la larga los datos que toma el de campo le sirven al que trabaja en el computador. Entonces, siempre es algo que está conectado y yo creo que eso es una de las cosas más bonitas, digamos, de ser biólogo. Posterior a este proceso de formación en la universidad, terminar el pregrado, pues tú nos comentas que estás radicado en México realizando pues estudios con la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo fue el proceso para acceder a esta formación en otro país? Bueno, eso también es otra odisea, digamos, eso justamente cuando tú mencionaste este tema ahorita de salir de la zona de confort, yo creo que ese es uno de los mayores retos que uno tiene como profesional. O sea, no, una cosa es salir del pueblo a la ciudad, pero otra cosa es irse a otro país. Eso definitivamente no es nada fácil. Y a pesar de que antes de aplicar aquí a México, yo ya había salido a otro país, había estado en Estados Unidos, pero solo una semana, o sea, no es mucho porque tú vas más que todo en plan de viaje, entonces dice, no, pues estoy conociendo y todo muy bien, pero salir del país no es nada fácil, digamos, lo primero ahí es que es el tema de tratar de buscar otra universidad y eso también es un ambiente bastante competido. Yo debo reconocer que me vine aquí en México, aquí porque pues hay muchas facilidades, es decir, hay becas de sostenimiento, entonces no te preocupas, digamos, por pagar o por quedarte, digamos, sin gastos y eso ayuda mucho. Pero sí fue un proceso largo porque implicó contactar investigadores aquí que te dijeran que sí, que mostraran como un interés en ti como profesional y eso no siempre es fácil, a veces hay investigadores que te dicen que no por X o Y motivo. Para presentarse aquí a la Universidad Autónoma de México también hay un examen de conocimientos, entonces eso implicó también que yo me pusiera otra vez a estudiar y a sentarme prácticamente. De hecho, estuve como un mes así estudiando de chorro para el examen, para poder pasar, porque el examen es requisito y si tú no tienes un puntaje mínimo, pues no te admiten. Y también pues un poco el tema del promedio, que a veces mucha gente critica o no, pero si uno no tiene un promedio, digamos en este caso, mayor a 4 en Colombia, pues tampoco te admiten, ¿no? Entonces también se vuelve una odisea a veces que tú no tienes que haber salido con un buen promedio del pregrado y si uno no salió con un buen promedio, pues ya seguir por lo menos en esta trayectoria académica
pues también ya se vuelve pues como una limitante. Entonces, de hecho ya venía yo con esa presión desde el pregrado, o sea, es decir, yo tenía que salir con un buen promedio para ahí sí ya poder aplicar a una universidad en el extranjero y que tengas más posibilidades, porque de lo contrario ya la tienes más difícil. No es que sea imposible, digamos, aplicar con un promedio pues más bajo, pero sí tiene muchos más retos encontrar dónde te admitan con ese tipo de promedios, ¿no? Pero sí, o sea, quizás no es el mejor sistema también, pero pues a veces uno le toca agarrarse eso. Pero sí es un reto, digamos, porque sí tocó volver a estudiar. Tú nos comentabas que ahí en la Universidad de México te dan gastos para sostenimiento. No sé si nos puedas describir más como esos beneficios que brindan al acceder a esta formación en otro país, exactamente en México. Bueno, pues aquí particularmente, pues la UNAM, que es así como se le conoce a la Universidad Nacional Autónoma de México, pues tiene una ventaja incluso sobre otras universidades públicas de aquí de México, y es que es una universidad gratuita. O sea, aquí desde el que está en pregrado hasta el que está en doctorado, no paga un peso. De hecho, tú puedes pagar como un aporte voluntario de 100 pesos mexicanos, que son como 18,000 pesos colombianos, y ya, por semestre. Y además de eso sí, para los de posgrado, aquí hay una agencia del gobierno que es como homóloga a lo que era Colciencias, que se llama CONACYT. Entonces CONACYT te ofrece, digamos, becas de sostenimiento para que tú te dediques de tiempo completo a hacer tu posgrado, no tengas que ponerte a trabajar, por ejemplo, sino que ya, como la universidad realmente no te está cobrando, o si te cobran, digamos, incluso otras universidades públicas, si te cobran, no, tampoco te cobran mucho, entonces te puedes dedicar de lleno al posgrado, cubrir esos gastos de matrícula y trabajar ya lo que quieres, digamos, eso. Bueno, yo me voy a devolver un poco, pues, en busca de que nos puedas contar. Yo soy conocedora que tuviste una experiencia durante esa formación en pregrado dentro del área de astrobiología en relación a futuras expediciones o investigación en Marte. Entonces sí, me gustaría que nos dieras un brochazo, un resumen de cómo fue esa experiencia que tú viviste, que fue, también sé que está relacionada con el viaje que realizaron a Estados Unidos. Entonces, para que nos cuentes esa experiencia también que hace parte de la formación en biología y pues tus intereses personales. Yo entré a la Universidad Nacional, como les decía, ya desde principios del pregrado, y cuando estuve en la Universidad Inca también había escuchado un poco de la astrobiología. Era un tema que me llamaba quizá la atención, pero nunca me sentí ahí como muy enfatizado. Ya cuando entré a la Universidad Nacional me enteré que había un grupo estudiantil que trabajaba con esos temas, y al principio no me vi muy interesado porque simplemente eran estudiantes, y decía, no, pero aquí no se puede hacer como algo de investigación seria, y bueno. Posterior a eso, sin embargo, un amigo pues me insistió que hacían cosas muy interesantes, que hacían charlas muy chéveres, y entonces yo le dije, hasta que un día cedí y le dije, bueno, pues voy. Y comencé a ir, y sí, de hecho comencé a ir, y en ese entonces pues me quedé en el grupo, ¿no? Y ya a partir de ahí pues sí comencé como a andar un poco más de esos temas, a entender esto. Luego, posterior a eso, como el grupo de estudiantes que había en el departamento de biología, este grupo de astrobiología, pues tenía contacto con otro grupo que trabajan con geología planetaria en el departamento de geología de la universidad, pues se comenzó a hablar de que había una opción para poder asistir a un evento importante en Estados Unidos, que era la llegada de la sonda New Horizons a Plutón, que era como ese último planeta que está ahí. Bueno, ya ahorita no se considera planeta, le dicen planeta enano, pero eso es una cuestión de definición. Pues es como en lo recóndito del sistema solar. Lo interesante de esa misión es que era la primera vez que se enviaba un artefacto robótico a explorar la órbita, digamos, del planeta. O sea, eso nunca se había hecho. Y pues fue un viaje así súper largo. La misión fue lanzada en 2006 y iba a llegar a ser como el acercamiento orbital con este planeta enano en 2015. Y ahí dentro de los grupos pues hubo esa opción de que dijeron, no, pues hay que ir, ¿no? Ya nos dijeron que sí podemos ir, que podemos asistir, pues nos tocaba igual cubrir los costos del viaje, pero sí estaba la opción de que podíamos compartir esa experiencia con el equipo de misión de NASA que estaba encargado de esa misión. Y fue toda una odisea. Yo recuerdo que sí, ahí también como que le insistí un poco a mi mamá y mi hermano, y me apoyaron con el tema de los pasajes. Y bueno, y nos fuimos con un grupo, y me fui con los geólogos, y fue una odisea porque de hecho yo me fui, pues hice todo el trámite para poder sacar la visa en Estados Unidos, y dije, no, es que me invitaron a este evento allá, pero yo solamente voy a ir a eso.
y bueno, ahí pude sacar la visa, y bueno, me dieron la visa y toda la cosa. Y ya, pues, posteriormente, pues, ya emprendimos el viaje, pero yo, o sea, yo ni siquiera viajé en el mismo vuelo con los muchachos con los que me iba a encontrar, sino que viajé solo. O sea, fue impresionante porque fue tomar un vuelo a Estados Unidos solo y así, sí, yo tenía muchísimo miedo porque no solamente era la primera vez que iba a ir a otro país, sino era la primera vez que me subía a un avión, todo. O sea, fue toda una experiencia porque montarse en el avión, llegar a un país y ahí, por ejemplo, de hecho sabía menos inglés de lo que sé ahora, y claro, llegar allá y tú digamos, entonces yo recuerdo muy bien que el evento era en Washington, D.C., cerca de Washington, en Baltimore, una universidad. El día sí fue la experiencia de la misión, porque ya estuvimos allá, era una zona, pues, el mismo campus de la universidad, no era un auditorio, si mal no lo recuerdo. Y ahí, pues, estaba todo investigadores, había también prensa, bueno, había de todo. Y sale el equipo de misión ya hablándonos cómo fue el desarrollo de la misión, bla, bla, bla. Y pues nosotros, antes que el resto del mundo, tuvimos la oportunidad de ver la primera fotografía de Plutón, porque como les decía, como era la primera misión que enviaban para poder ver la órbita y poder ver el planeta, y pues tristemente hay que decir algo, y es que si bien uno Plutón lo puede ver por telescopios muy poderosos, como Plutón no tiene brillo propio, o sea, o tiene un bajo brillo precisamente de lo lejos que está, pues cuando tú lo ves al telescopio, incluso con estos telescopios poderosos, se ve muy borroso, o sea, no se ve bien la forma del planeta. Entonces nosotros fuimos las primeras, de hecho fuimos de las primeras personas en el mundo que pudimos ver a Plutón como era en realidad, ¿sí? Nos liberaron a nosotros la foto una hora antes de que la liberaran a la prensa. Entonces fue una cosa impresionante, decíamos, ¿no? Pues nosotros fuimos los primeros en ver Plutón, como era. Y eso fue muy bonito. Y luego, y eso fue antes de que fuera como que confirmaran el éxito de que la misión había logrado rodear el planeta. Y esa también fue tremenda experiencia porque estuvimos ahí conectados directamente con el equipo de misión, ellos haciendo todo el reporte de sí, lo logramos. La sonda no se estrelló, sí rodeó el planeta, sí tomó imágenes, tomó datos. Y eso fue una de las cosas que en ese día yo dije, no, yo me quiero dedicar a todo este tema de la astrobiología, esto es genial, esto es maravilloso, esto es de lo mejor. Creo que ese día, incluso con mis compañeros de geólogos, creo que fue cuando todos confirmamos que esa era como nuestra vocación. Y ya, a partir de ahí comencé ese camino en esa parte. Después cuando volvimos a Colombia, pues todos muy felices de haber podido compartir eso. Ya después se dio la opción de estudiar con ambientes extremos, trabajar con ambientes extremos cuando estaba terminando el pregrado, y eso fue mi tesis de grado. Mi tesis de grado en pregrado en biología fue estudiar microorganismos que podían tolerar sequedad en el desierto de la Tatacoa en Colombia, y fue un proyecto que nació también de este grupo de investigación. Pues para ese entonces pues fue muy grato, y también pues sí se lograron cosas muy interesantes. Entonces pues ahí seguí, y pues aquí sigo en esa línea. Si bien yo trabajo, pues soy biólogo de computador, pero sigo trabajando con mis microorganismos en ambientes extremos, y sigo trabajando con temas pues de astrobiología, y en eso estoy, digamos que ya digamos que ahora el siguiente paso, si me puedo adelantar, pues ya es comenzar a buscar investigadores que trabajen estrictamente con ese tema, y digamos. Vale, Hermes, muchas gracias por compartirnos pues tu experiencia también en busca de orientar, de pronto también como de ejemplo de que sí es posible tener acceso a diferentes experiencias cuando salimos de la zona de confort, cuando desarrollamos habilidades como enfrentar los miedos, la empatía, y sobre todo también arriesgarnos a conocer diferentes realidades cuando queremos formarnos en un área determinada. En este caso particular, pues las ciencias, como tú decías, pues a veces nos sesgamos a ciertos carreras o profesiones, y hoy podemos ver cómo las ciencias brindan un campo amplio para la formación y pues en inspiración y ejemplo pues para nuestros estudiantes. Sí, entonces, no sé, Gloria. Quería agregar algo que se me escapó de esa experiencia allá en Estados Unidos ya en 2015, y es que pues también digamos quien gestionó digamos para que pudiéramos ir y que nos abrió como las puertas para poder estar en ese evento es la doctora Ariana Ocampo. No sé si ustedes la habrán escuchado. Ella es una investigadora de NASA, es de doble nacionalidad, ella es colombo-argentina, y actualmente trabaja en los headquarters de NASA, es decir, como en la parte administrativa de NASA. De hecho, ella fue
es directora como de todo el programa de misiones que tuvo en ese caso New Horizons, y ahorita hay otra que se llama Osiris Rex, que fue una exploración a un asteroide. De hecho fue una misión que también tuvo éxito hace poco. El hecho es que ella es de ascendencia pues colombiana, vivió la mayoría de su vida en Estados Unidos, pero ella es colombiana. Y ella fue la que gestionó, digamos, esa invitación, y recuerdo que pues nosotros nos encontramos con ella allá, en Estados Unidos, y ella nos dijo algo que a mí me sonó mucho: sí es posible estar en NASA, nos decía así, sí es posible trabajar acá, no crean que esto es imposible, es posible hacerlo, ustedes están aquí y métanse en la cabeza que ustedes pueden lograrlo. Yo creo que eso fue una de las palabras que a mí al día de hoy todavía, incluso justo que se me vino ahora recordando esto, me resuena, hombre, como ese sí es posible estar aquí, no crean que esto está lejos, que está lejos de las posibilidades. Y yo creo que es una de las cosas que me motiva, digamos, a seguir trabajando en esto, a pesar de que no. Pues cerrarnos, despedirnos, agradecerte muchísimo, Hermes. Yo, pues, es mi primer encuentro contigo, tengo la grata posibilidad de conocerte hoy. Me alegra mucho lo que escucho, me alegra mucho que un estudiante, pues, de nuestra zona, sí, una persona tal vez con las mismas posibilidades y tal vez menos de muchos de los estudiantes que tenemos ahora, pues haya podido hacer tantas cosas, ¿no? Yo creo que es también de agradecer a esos papás que están detrás de esta historia y que le echaron ganas contigo y te apoyaron y lograron pues acompañarte para que tú emprendieras el camino y pues pudieras surgir. La verdad, me alegra mucho. Una muy bonita historia, espero que todas las personas se la vean completa y puedan pues llenarse de más argumentos y más información pues para la toma de decisiones, ¿no? Finalmente esto va para padres y estudiantes que están en ese ejercicio de buscar profesión, oficio, ocupación. Entonces démonos cuenta que más allá de no tener un montón de plata aquí lista para pagarle la universidad a mi hijo, podemos hacer muchísimas cosas para acompañarlos, respaldarlos y pues estar ahí, ¿no? Al final yo creo que muy orgullosos, yo me imagino que tus papás son sumamente orgullosos de ti y de todos tus triunfos. Y nos alegra mucho como red, pues saber que sí, que estos casos exitosos pues se dan, ¿no? Y pues ahí seguiremos trabajando para que sean muchos más estudiantes los que tengan esas posibilidades. Hermes, agradecerte el tiempo, compartir tu experiencia. Es muy grato lo que dice a mi compañera Gloria, ver cómo sí es posible realizar los sueños, cómo sí es posible alcanzar nuestros objetivos, cómo sin importar las condiciones en las cuales vivimos, lo que decían nosotros, bueno, en este caso particular, Hermes, natal de Suezca, pues una crianza en el campo, en vereda, unos padres trabajadores que sin tener de pronto una profesión, un cargo en una empresa, han sabido apoyar y sacar adelante y dar también ese apoyo y ese ejemplo de que sí se pueden realizar las cosas. Desearte pues los mejores éxitos en todos los proyectos que tienes en desarrollo y pues a futuro, y muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia de vida y pues éxitos de aquí en adelante. No, pues a ustedes también por invitarme. Espero que pues quienes me escuchen pues les agrade un poco saber de esto. Que pues se nos dé como la oportunidad de expresar como lo que hemos hecho, también lo que hemos sentido, de compartir nuestras experiencias y pues que de una u otra manera pues esto sirva de lección pues para quienes vienen adelante, ¿no? O sea, especialmente como para los niños y los jóvenes, que yo creo que incluso más que nosotros tienen muchas más posibilidades. Es decir, una ventaja que tiene el mundo actual es que hay una mayor conexión, que ahorita por ejemplo viajar es más fácil, ¿sí? que tenemos, asimismo quizás estas herramientas de los celulares y el internet pues también tienen sus cosas no muy buenas, tienen muchísimas cosas que son bastante útiles. O sea, el hecho de poder tener la información a tu mano es algo que ni siquiera nosotros, ni Lina, ni yo creo que alcanzamos a tener, por ejemplo, en el colegio. Entonces, hay muchas, todo el mundo esté ahí, digamos, en esos celulares y eso, y hay unas opciones de conexión enormes, y yo creo que también hay que aprender a aprovecharlas. No solo es usar el Facebook o el TikTok, no, yo no digo que esté mal usar eso, pero usar bien esas herramientas que de una u otra manera también te pueden aportar en muchas cosas y te pueden ayudar a construir, digamos, tu futuro, digamos, tus sueños, y incluso de una manera más fácil de lo que quizás nosotros pues lo tuvimos, ¿no?
Muchas gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de hoy. Los esperamos en los próximos para seguir garlando.